Bien, continuamos, hablemos de emprendimiento. Seguramente has escuchado, has leído el término unicornio, y no me refiero obviamente al enigmático animal, sino hablemos de lo que hoy se le conoce como unicornio en términos de emprendimiento y de las llamadas fintech, aquellas empresas que tienen que ver con tecnología y que han logrado ese grado, ¿no? Un unicornio es algo que sabemos es enigmático, no se presenta en cualquier lugar, no cualquier persona lo conoce, lo ha visto. A eso se refiere, a una empresa que llega a un nivel que se le puede conocer como el unicornio. Pero la más indicada para explicarte todo esto es la maestra Dolores Ayala, que ya está con nosotros y que forma parte también de la Academia de La Salle en cuestión de emprendimiento. Bienvenida, ¿cómo está, maestra? ¿Qué tal, Alfredo? Pues muy bien, aquí saludándote. Y efectivamente, los unicornios son lo que acabas de explicar, como estos animales tan raros que nadie ha visto, que uno dice, no, eso nunca va a pasar, ¿no? Y fíjate que hace algunos años, no sé si a ti te llegó a suceder, pero hace algunos años, un poco menos de 10 años, yo creo, empecé a ir a estas conferencias de emprendimiento y empecé a escuchar como que había una empresa unicornio y yo decía, ay, ¿qué es eso? ¿Qué término tan raro, no? Sí. Ya luego cuando empecé a investigar de qué se trataba, pues efectivamente, para que a ustedes no les pase lo que en algún momento me sucedió, pues un unicornio es una empresa dedicada a la tecnología, que las conocemos por lo general como startups. Son empresas jóvenes que cuando empiezan a funcionar, pues llegan a alcanzar una valoración de $1,000 millones. Y bueno, este término de unicornio pues fue creado por una inversionista conocida como Aileen Lee, que ella pues estaba viendo los pitches, las presentaciones de muchos emprendedores y de repente veía que había algunos emprendimientos ahí que alcanzaban rápidamente esta valoración sin estar en la bolsa de valores, o sea, lo hacían únicamente con capital privado, ¿no? Y entonces dijo, oye, pues si de un gran número de emprendimientos empiezan a salir estas empresas, les voy a poner un nombre y las llamó empresas unicornio. Y bueno, la buena noticia es que en México ya tenemos algunos unicornios y para mí, desde mi punto de vista y lo que he visto un poco acá en la universidad, es que la clave para que un emprendimiento llegue a ser unicornio está en la capacidad que tiene ese startup, ese emprendimiento, en lo que se llama levantar capital. ¿Y qué es levantar capital? Pues es ir con inversionistas, explicarles lo que es tu idea, que lo comprendan con mucha facilidad y digan, ¿sabes qué? Yo le entro. ¿Cómo ves? Interesante. Ahora, el punto importante de esto tiene que ver con qué tengo que vender. O sea, depende de lo que vende el producto o el servicio que ofrezco como para ser un unicornio más rápido. ¿A qué me refiero? No es lo mismo que yo venda pastelitos a que yo venda edificios inteligentes. Es mucho más fácil llegar a $1 billón si vendo edificios inteligentes. La cosa no es tan sencilla, maestra. Así es, fíjate que aquí, bueno, ahora sí que venía con estas recomendaciones que siempre les doy y la primera tiene que ver con lo que acabas de decir. Un unicornio nace principalmente de una startup, o sea, de una empresa con una idea sumamente innovadora y que esté basada en tecnología. Como dices tú, no estamos hablando de una pyme, no estamos hablando de un pequeño emprendimiento que se dedique únicamente a comercializar algún producto, no. Estamos hablando de una empresa que tiene muy clarito un problema, lo resuelve de forma innovadora y aparte lo hace con pura tecnología, ¿no? Entonces, es una empresa que tiene la capacidad de crecer a una velocidad muy rápida para juntar más o menos en un año, digamos, una valoración de $1,000 millones. Y unas recomendaciones que les podría dar a las personas es que, primero, ya tenemos unicornios mexicanos, o sea, los mexicanos podemos hacer unicornios. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es creerla, ¿no? Lo segundo es capacitarnos, ¿no? Hay que capacitarnos en temas de emprendimiento y de tecnología. La tecnología es súper clave, ¿no? Tú mencionabas las empresas fintech y efectivamente todo lo que tiene que ver con finanzas en empresas basadas en tecnología también tienen esta posibilidad de convertirse en unicornios. Otra cosa es capacitarse en el tema sobre el levantamiento de capital. Hay gente que de repente hace proyectos muy buenos, pero no sabe cómo levantar capital, cómo llegarle a los inversionistas, cómo presentarles la idea, cómo presentarles el pitch. Y lo último, ojo, ya hay unicornios rosa.
Y eso es sensacional para las mujeres. O sea, ya existen emprendimientos creados principalmente por equipos de mujeres, con líderes de mujeres, y la gente está empezando a voltear a verlos. Entonces, mujeres, las invito a que se empiecen a preparar para hacer este tipo de emprendimientos. ¡Qué maravilla! Oye, platícame por favor, maestra, ¿cuántas, o reitérame mejor dicho, cuántas empresas unicornio existen en México hoy por hoy? Fíjate que ahorita no tengo el dato, creo que por lo menos tenemos aproximadamente como 10 empresas que son reconocidas. Tenemos empresas que empiezan como muy bien y luego bajan, pero más o menos ese es el número que podría compartir. Interesante, ¿eh? Interesante, porque uno pensaría que México no tiene ese tipo de infraestructura como para lograr una empresa unicornio, pero sí la tiene. Yo tengo entendido, vamos a evitar las marcas, pero creo que una de las primeras fue esa que se dedica a vender autos usados, ¿no? De manera digital. Sí, Exactamente. ¿verdad? Fue una de las Así primeras. así es una empresa que ha tenido una historia, ¿no? Empezó resolviendo un problema que era alguien que tenía el problema que cuando viajaba no encontraba cómo vender de forma segura su auto. Entonces identificó perfectamente el problema. Aparte era una persona que venía de una experiencia de trabajar en empresas que se dedicaban precisamente a las ventas por internet. Entonces juntó ese conocimiento con este problema y de forma innovadora resolvió el problema, ¿no? Entonces, efectivamente, esta es una de las primeras empresas unicornio en México. Y qué interesante precisamente el caso de México, maestra, cuando nos damos cuenta que México en cuestión de fabricación, de maquila, de muchos componentes electrónicos, somos muy buenos. Pero ahora es un paso muy grande de dejar de ser un país que maquile, que produzca componentes o arme autos, a empezar a pensar más grande y tener empresas que tengan que ver con tecnología y que lleguen a ese $1 billón. Así es, y te doy dos datos. En lo particular, en la Ciudad de México tenemos una superventaja. Tenemos un ecosistema emprendedor muy fuerte. Tenemos universidades que tienen cursos de emprendimiento, tenemos muchos eventos de personas que hablan sobre estos temas. Tenemos además instituciones, ¿no? Que tienen convocatorias que pueden financiar como esos primeros pasos, dar capital semilla para que uno empiece, pero también aquí tenemos muchos ángeles inversionistas, tenemos mucha gente que está buscando como esos bebitos unicornio que podría haber en México y están dispuestos a empezar a meterles pues ahí dinero, ¿no? Porque hay gente que cree muchísimo en los emprendimientos mexicanos. Yo creo que en México todavía nos falta crecer un poquito más en estos temas, pero ya empezamos, entonces hay que tener fe en eso. De hecho, es una pregunta muy interesante ya para cerrar. ¿Consideras, maestra, que los unicornios mexicanos que existen tienen 100% capital mexicano o todas han recibido capital estadounidense, europeo de diferentes puntos para llegar precisamente a esa cifra? Fíjate que esa es una excelente pregunta y aquí también va a ir con una recomendación. Por favor, es muy importante que sepan inglés. Muchísimos de los inversionistas de los emprendimientos mexicanos llevan capital extranjero. O sea, puede haber inversionistas mexicanos, pero cuando uno levanta capital, muchas veces grandes inversores que ahora sí que le meten como más dinero, como que están más acostumbrados al riesgo, son extranjeros. Entonces no hay que cerrarnos con eso. Y además, pues también ahora con esto de la pandemia que nos acostumbramos a las videollamadas y todo esto, nos volvimos como más globales. Muchos emprendedores empezaron como a interactuar mucho con españoles, con extranjeros, con americanos, y realmente, pues una recomendación es, ahí agrégale a las recomendaciones que les di, hay que ir perfeccionando nuestro inglés para no perdernos esas oportunidades. Gracias, maestra Dolores Ayala, que tenga muy buen martes. Gracias como siempre. Buena tarde, nos vemos, adiós.